buenas. Les saludo en el nombre del Señor. Espero todos se encuentren muy bien. Espero que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Muy contento, ¿cierto?, por lo que ha sido esta semana, la bendición que el Señor ha brindado también a nuestros hermanos que han contraído matrimonio. Esperamos que el Señor les bendiga grandemente. Quiero en esta hora invitarles a orar para poder iniciar nuestra meditación y invitarles a cantar después de que oramos, ¿cierto? Que podamos disfrutarnos de la alabanza, que podamos disfrutar del cántico que tenemos para este día. Y después de tener este momento en conjunto, vamos a meditar en la palabra de Dios, específicamente sobre Números, capítulo 16. Así que vamos a orar. Buen Padre Celestial, queremos en esta hora que usted sea con cada uno de mis hermanos, Señor, que sea conmigo también. Le pido, Padre Celestial, que su gracia sobreabunde sobre cada hogar representado, Señor, sobre cada esquina de nuestras casas, Señor. Sea su protección cayendo sobre nuestras vidas. Le rogamos, Señor, que podamos sentir de su presencia, que podamos sentir, Señor, su Espíritu Santo conectándonos a cada uno, llenándonos, Padre Celestial, de su Espíritu. Padre, yo le ruego que para cada uno de los que reciba su palabra el día de hoy pueda transformarse esta palabra, Señor, en una enseñanza, en una aplicación, que usted bendiga, Padre Celestial, a cada uno de ellos. Yo le ruego, Señor Santo, que su gloria sea manifiesta en nuestras vidas y que podamos nosotros entender, comprender lo que ella tiene preparado para nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por su amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hemos implorado de la compañía del Señor, así que les invito a cantar ahora este cántico. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad.
hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén, amén. Rompió nuestras cadenas, ¿cierto? Nos dio una vida nueva. Ese es nuestro Señor. Bien, como les decía, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en Números, capítulo 16. Voy a dar lectura solamente a los últimos versículos del pasaje. Desde el verso 45 al 50, ¿ya? Dice así: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Amén. Padre Santo, en esta hora queremos agradecer, Señor, tu gran misericordia, tu gran amor. Padre Celestial, queremos darte la honra, la gloria, porque tú has obrado en nuestras vidas y nos has librado de todo mal. Padre Celestial, queremos en esta hora que tú seas con nosotros y nos llenes de tu palabra, Señor, para que la podamos comprender y atesorar en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, por tu gran poder y por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos,
Bien, les cuento de qué trata este pasaje. Este pasaje, la verdad es que muy extenso, son 50 versículos. Y lo que hemos leído son los últimos 5 versículos. Pero tiene que ver con la rebelión de Coré. Lo que yo he leído está en una versión Reina Valera 60, ¿ya? Y tiene que ver con la rebelión de Coré, como les decía. Haciendo un breve resumen de lo que trata el pasaje, les voy a contar que Coré, junto a Datán y Abirán y On, se levantan contra Moisés. Esto no es algo que no hubiera ocurrido. Esto ya hace algunas semanas nosotros conversamos de esto cuando María o Miriam, como se usa en algunas traducciones, y Aarón habían murmurado, ¿cierto?, contra Moisés. Y en este caso se levantan Coré y en realidad en total son alrededor de 253, 240, 254 personas que se levantan contra Moisés, de diferentes tribus, ¿ya? Coré era de la tribu de Leví, Abirán y On de la tribu de Rubén. Bueno, ellos van contra Moisés y ellos van para hacer lo que podríamos designar hoy en día o llamar como un golpe de Estado, ¿ya? Obviamente las cosas no se habían dado como ellos esperaban que se dieran en este tiempo con el pueblo. Obviamente, si estaban ahí, la tierra prometida estaba ahí y Moisés los sacó de Egipto prometiendo la tierra prometida, existía en el pueblo este desconcierto, pero ellos culpaban que Moisés no había cumplido con la promesa que les había otorgado, es decir, que todavía no nos llevas a la tierra donde fluye leche y miel. Ahora, de los pasajes que nosotros leímos anteriormente, ustedes recordarán que en realidad ellos no entraron a la tierra prometida, no porque Moisés no haya querido que ellos ingresaran a la tierra prometida, sino que en realidad no habían entrado a la tierra prometida porque ellos decidieron creer a lo que los espías habían dicho. A lo que los espías, y que en realidad significaba eso, no entrar por falta de fe a la tierra donde fluía leche y miel. Es decir, ellos por temor habían dejado de entrar a la tierra prometida. Y es lo que vimos en la vez anterior, ¿cierto? Entonces, ellos no entrarían a la tierra prometida y el Señor ya les había dicho que vagarían 40 años en el desierto hasta que todos los mayores de 20 murieran. Bueno, pues Coré y estos otros 250 príncipes parece que no recibieron el mensaje, parece que no entendían que
los responsables habían sido ellos del no ingreso a la tierra prometida, y deciden levantarse contra Moisés y Aarón. Es entonces que Moisés, ya nosotros habíamos visto, ¿cierto?, que Moisés era un hombre muy humilde. Moisés se postra en tierra, o Moisés se postra delante de ellos. En realidad no nos dice si se postra en tierra, pero nos dice que se postra delante de ellos y les dice que están equivocados. Y les dice, bueno, mañana el Señor mostrará quién en realidad está en lo correcto. Bueno, lo que ocurre es que Coré y su familia son consumidos. Coré y su familia son consumidos. Y no solamente Coré y su familia son consumidos, sino que también estos 250 que iban con él. Estos 250 que iban con él. Entonces, el Señor le dice a Moisés que tome, bueno, en realidad que tome cada incensario de aquellos que habían sido consumidos. ¿Qué es lo que hace Moisés? Le dice, Señor, mira, en realidad, si nosotros estamos malos y ellos también, que ellos mueran de muerte natural, pero si no, que los consuma la tierra. Y entre que terminaba de orar, Moisés, fueron consumidos en un momento, tragados en la tierra, llevados vivos, sepultados vivos. Y los otros 250 que llevaban su incensario fueron consumidos por el fuego. Y les dijo el Señor que fundieran o trataran esas lámparas de los incensarios y los pusieran como placas en el altar para que el pueblo jamás olvidara lo que había pasado. Pero en realidad esta rebelión de Coré no terminó ahí. Esta rebelión de Coré siguió esparciéndose en medio del pueblo y siguió sembrando no es inseguridad la palabra, es desazón. Esa es la palabra más correcta. Siguió sembrando desazón en el pueblo. El pueblo se sentía mal, se sentía molesto, se sentía enojado, y lo único que pudieron hacer es en realidad nuevamente levantarse e ir contra Moisés y Aarón. Todos los hijos de Israel murmuraron, dice el versículo 41. Todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón y dijeron ellos, ustedes le dieron muerte al pueblo de Dios. Es decir, los culpaban a ellos de que el pueblo habría sido condenado a muerte. Es decir, nadie estaba asumiendo la responsabilidad que le cabía en esto que había pasado. No lo asumían antes de Coré,
al parecer, porque en realidad para que se levante Coré y 250 más y vayan a reclamarle porque todavía no entraban a la tierra prometida, y no la asumían después de Coré porque obviamente el Señor los había consumido. Es decir, el recordatorio no sirvió, el testimonio no sirvió, el pueblo siguió murmurando, el pueblo siguió estando disconforme, el pueblo siguió, insistió, y no termina aquí, pero siguió en realidad obstinados con endosar, con culpar a otros, en este caso a Moisés y Aarón, en este caso a Moisés y Aarón, por en realidad la falta de fe, voy a decirlo, por no creer en aquello que el Señor les ofreció allí, ahí en el mismo lugar a ellos, y que ellos por temor no quisieron tomar. La situación es que Dios estaba ya bastante molesto. La ira de Dios estaba bastante encendida ya. La nube del Señor ya había cubierto el tabernáculo y la gloria del Señor apareció en ese lugar. Y Moisés y Aarón, que son los representantes que Dios había puesto delante del pueblo, estaban delante del pueblo en ese momento, en su rol de representantes, ¿no? Y Jehová le dijo a Moisés, quítense de en medio de esta congregación. Y ahí es parte del relato que leímos nosotros, que le dice, quítense de en medio de esta congregación y yo los consumiré en un minuto. Es decir, la ira de Dios estaba bastante encendida. El rol de Moisés y Aarón no era fácil. Una vez más nosotros vemos la calidad de líder que tenía Moisés y la calidad de persona que tenía Moisés, porque lo hace con Coré. Él se pone su rostro en tierra, él se inclina delante de Coré y le dice que estaba equivocado, pero aquí una vez más Moisés se pone delante de la ira de Dios para consumir al pueblo. Y Dios le dice, apártense de en medio de esta congregación. Ya el Señor le había hecho la advertencia al pueblo, y eso no lo dije, ya el Señor le había hecho la advertencia al pueblo que se apartara de la tienda de Coré y de los otros dos, ¿cierto? De los otros tres, porque iban a ser consumidos. Y cualquiera que estuviera ahí, iban a ser sepultados. Y el pueblo lo vio. El pueblo vio que fueron consumidos, ellos y sus familias. Porque lo que Dios hace en realidad, que también lo vemos en el libro de Josué, ¿cierto? Que cuando Acaz peca, son consumidos todos, inclusive los siervos y los animales. Y rae, el concepto de raer, de borrar de Dios, es un concepto muy fuerte en el Antiguo Testamento, de eliminar absolutamente cualquier simiente, cualquier indicio que pueda propagar el mal. Y esta no es una excepción. El
borró la simiente de Coré, borró la familia de Coré y su descendencia con ellos, ¿cierto? Y fueron consumidos. Y en este caso, el Señor ya está cansado y le dice a Moisés y a Aarón: apártense de en medio de esta congregación, porque los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y Moisés le dijo a Aarón: toma el incensario. Y me imagino yo ese momento en que de claridad de Moisés, porque él ve que la ira de Dios está encendida contra el pueblo y no se aparta del medio de la congregación, pone su rostro en tierra en señal de reverencia delante de Dios, y le dice a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y de pronto la congregación ya es expiación por ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace Aarón? Aarón corre, toma el fuego, lo pone en el incensario, pero el furor de Dios ya se había desatado en ese momento. La ira de Dios ya estaba consumiendo al pueblo. ¿Y qué es lo que hace Aarón? Aarón se toma y corre entre los que ya habían caído, porque me imagino yo, el pueblo va cayendo como palitroques, como palos de bowling, de estos. Bueno, los que han jugado bowling, palitroques, saben a qué me refiero, que van botando, o este juego de dominó, ¿cierto? Van cayendo los muertos. Entonces Moisés, corriendo con el incensario, con el fuego, y quemando el incienso, y tratando de alcanzar a donde van cayendo los muertos, y trata de llegar al lugar donde, para poder detener esta mortandad. Fíjense ustedes el rol que tiene Aarón, fíjense ustedes el rol del liderazgo que tienen. Ellos en este momento, Dios está totalmente encendida la ira contra el pueblo, y ellos van corriendo a detener esa ira de Dios que los está consumiendo. Y corre y se coloca en medio de la congregación. Dice en el versículo 48: y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Pero entre los muertos de ese día, solamente, porque esto ocurrió al día siguiente que ocurrió lo de Coré, ¿no? Solamente los muertos de ese día, cuando se encendió la ira de Dios, fueron 14.700 personas. 14.700 personas. Y recordemos que en realidad, cuando se dice 14.700, no estamos contando mujeres y niños. 14.700 personas cayeron. Y lo dice también allí, sin los muertos por la rebelión de Coré. Es decir, los muertos por la rebelión de Coré no supimos. Sabemos que fueron 250 los príncipes, más la familia de Coré, más la familia de los otros tres, ¿cierto? Que no sabemos a qué número alcanzaban. Pero este día, solamente este día, cayeron 14.700. Y yo los quiero llevar a
reflexionar sobre el rol de este hombre que se pone con su incensario, con el fuego, haciendo expiación por ellos. El pueblo estaba actuando mal. El pueblo estaba actuando mal. El pueblo se había levantado contra Aarón y contra Moisés. Las palabras que les dijeron no fueron palabras de buena costumbre. Les dijeron que ellos estaban engañando al pueblo, les dijeron que ellos estaban abusando de poder, les dijeron que ellos no habían cumplido, pero sin embargo, la actitud de Moisés y la actitud de Aarón no fue de dar un paso al lado y decir, ya, Señor, consúmenos. Que tal vez sería lo que nosotros muchas veces pensamos. Señor, la venganza es tuya, muchas veces decimos, ¿no? Cuando alguien nos hace daño, Señor, por favor, ilumínalo o elimínalo. ¿Ah? Que es una frase muy común o muy manoseada también hoy en día. Señor, ilumínalo o elimínalo. Pero Moisés y Aarón no tuvieron esa actitud frente a aquellos que en realidad se habían levantado para ir a reclamarles y a acusarlos injustamente. Ellos tuvieron una actitud piadosa. Ellos tuvieron una actitud misericordiosa. Y lo que hicieron en realidad fue orar y clamar a Dios para que Dios tuviera misericordia del pueblo. ¿Cuál es nuestra actitud frente a los embates de las personas? ¿Cuál es nuestra actitud frente a las situaciones que en realidad nos molestan o de las personas que nos hacen daño? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros en realidad Dios nos da la posibilidad de actuar bajo la ira de Él? O cuando conocemos que podría actuar la ira de Dios en contra de alguien. ¿Cuál es nuestra actitud? La verdad es que yo quisiera tener la actitud que tiene Moisés y Aarón. Aarón, sobre todo, porque me llama la atención que hace todo lo que está a su alcance, y me lo imagino, 14.700 personas apostadas, paradas. No es un trecho, no es una distancia corta, ¿eh? No es una distancia corta de recorrer, ¿ya? Es una distancia bastante larga. Vamos a pensar que por lo menos sería una cuadra, 2 cuadras. No vamos a pensar que están uno atrás del otro, pero me imagino yo que hay una especie de multitud que está parado frente al tabernáculo, unos 6 metros, entonces unos 6 metros ya vamos a colocarle unos 50 metros de ancho, 50 personas, vamos a pensar que había alrededor, más o menos en una distancia, en una línea, 50 personas para llegar a 14.700 personas. Es un número bastante grande, es una distancia bastante grande también de recorrer, más el tiempo, me imagino la desesperación de Aarón tomando fuego, ¿cierto?, del altar, colocándolo en el incensario, colocando el incienso, la premura que eso implica y tener que además alcanzar la línea de muerte
donde iban cayendo sus compatriotas y que él tal vez los iba viendo caer, tal vez con mucho dolor, pasando entre los cuerpos. Yo quisiera tener ese esfuerzo. Yo quisiera tener esas ganas, sinceramente. Y la palabra me invita a mí primeramente a orar por aquellos que muchas veces murmuran contra nosotros. Y nos dice que debemos tener misericordia con aquellos que pecan contra nosotros. Y nos llama a que nosotros tengamos esa actitud que tuvo Aarón, esa actitud que tuvo Moisés. Yo creo que Aarón no lo dudó, porque cuando la ira de Dios se desató, esto de expiar, esto de quemar el incienso, de hacer el esfuerzo, de ponerle un alto. ¿Cuántas veces podemos interceder nosotros por aquellos que hacen mal a nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros intercedemos por aquellos que nos dañan? Pero Moisés, Aarón, no bajaron los brazos. Corrieron, se esforzaron, llegaron hasta la línea. Me imagino yo que Moisés tampoco se quedó ahí solamente, sino que él siguió intercediendo. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Por favor, no los consumas. Señor, ten misericordia por el pueblo. Y hasta que Aarón alcanzó la línea de muerte, esto no se detuvo y él intercedió también. Es increíble. Es increíble lo que esta palabra nos enseña. Porque podemos fijarnos, sí, pero ellos merecían morir. Y podemos decirlo, ellos merecían ser consumidos. Pero fíjense que en realidad interceder delante de Dios por aquellos que nos dañan, sí tiene efecto en lo que Dios hace. El Señor obró y detuvo la muerte que avanzaba. El Señor detuvo la muerte que avanzaba porque dos varones decidieron hacer expiación, es decir, interceder por aquellos, aun cuando los estaban atacando, aun cuando los estaban maltratando. Muchas veces tal vez nos hemos sentido maltratados, ¿no? Muchas veces tal vez nos hemos sentido en esa circunstancia. Y yo te quiero decir que intercedas. Ama, como dice Jesús, amar a quienes nos persiguen. Amar a quienes nos persiguen. Este concepto, tal vez lo hemos escuchado muchas veces, pero yo los quiero llevar a que pensar en la palabra viva que se transforma ese concepto.
La palabra vida, que significa para Aarón ese concepto. La palabra activa, ¿qué significa para Aarón ese concepto? Sé que me estoy alargando un poco más tal vez de lo que muchas veces tenemos presupuestado, pero yo les quiero decir que es relevante que no sea una cosa simplemente ideológica el amar a nuestros enemigos, sino que sea una cuestión activa, amar a nuestros enemigos. Porque la línea de la muerte, hermanos queridos, en este mundo sigue avanzando y hay muchos que se pierden sin conocer a Dios. Sin realmente, muchas veces, haberse dado cuenta siquiera de lo que Dios quería. Y es necesario que prendamos el incensario, porque todos somos sacerdotes gracias a la obra de Cristo. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo somos sacerdotes porque hemos sido adoptados como sacerdotes y somos llamados a interceder y somos llamados a expiar. Somos llamados a orar. Y lo voy a decir así ahora. Somos llamados a orar por aquellos que nos dañan. Aquellos que creemos que nos lastiman. Aquellos que creemos pecan contra nosotros. Somos llamados a interceder por ellos delante de Dios de forma activa. ¿Es difícil? Sí. ¿Requiere una milla más? Sí. Pero es lo que Dios espera de nosotros. Es así. Es lo que Dios espera de nosotros. Les invito a orar. Padre, una vez más te alabamos, te bendecimos, porque hemos podido, Señor, encontrarnos con tu palabra. Y te ruego, Padre eterno, que en esta hora tú nos llenes y renueves nuestro entendimiento, Señor, como un bálsamo, que pongas esta palabra, Señor, como un casco sobre nuestras cabezas, para que podamos, Señor, activarla en nuestras vidas y podamos hacerle una palabra viva realmente, orar por aquellos, Señor, que nos rodean y que interceder por aquellos que hoy están muriendo, Señor, y que tal vez no te conocen y que tal vez en algún momento nos hicieron daño. Y yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia primeramente de nosotros por cómo hemos actuado hasta ahora, pero ahora te ruego, Señor, ten misericordia por todos aquellos que pudieron, Señor, tener intenciones diversas en nuestra vida. Padre Celestial, no somos llamados a juzgar las intenciones de aquellos que están a nuestro alrededor. Somos llamados a prender incienso y a expiar, a hacer ofrenda de expiación, Señor, por aquellos que están a nuestro alrededor. Padre Celestial, gracias, gracias por Jesucristo nuestro Señor. Padre Celestial, gracias porque tú nos das la oportunidad de acercarnos a ti y de vivir, Señor, una vida en ti plena, abundante, segura. No permitas, Señor, que caigamos del camino que tú trazaste para nuestras vidas. Te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te imploro, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Pon perdón sobre mi vida si te he ofendido y ayúdame a perdonar a aquellos que me ofenden, como tú lo has hecho conmigo, Señor.
Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les invito a cantar este último cántico y que el Señor nos ayude, ¿cierto? Nos ayude a vivir esta vida como Él nos demanda. Vamos a cantar un cántico más. Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor.
quién iremos, cierto, sino al Señor? Mientras cantábamos esta canción, yo pensaba en el Padre Nuestro y pensaba en esa parte del Padre Nuestro que dice: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces yo digo, oh, qué terrible lo que estoy diciendo, porque si Dios perdonara como yo perdono, ciertamente estaría condenado. Pero el Señor es más grande que eso. Su misericordia es más grande que eso en realidad. Entonces, por eso yo prefiero decirle: Señor, y no quiero decir que esté mal lo que dice el Padre Nuestro, sino quiero que me entiendan. Yo prefiero decirle: Señor, por favor, ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. Porque ciertamente tengo mucho que aprender. Tengo mucho que aprender. ¿Qué es lo primero que hacemos? En realidad voy a incluirme, no lo he hecho, pero no lo hago nunca. Pero ¿qué es lo primero que se hace cuando alguien se enoja con otro? Hoy día, como las redes sociales tienen mucha fuerza, lo primero que se hace es sacarlo de las redes sociales. Lo elimino de mis contactos, lo elimino de mis conocidos. No sé si eso sea perdonar. No sé si eso sea realmente una forma de actuar bajo lo que Dios nos manda también, o lo que nos enseñó en su palabra, o me salgo del grupo. Son cosas que creo firmemente, como hijos de Dios debemos mejorar. Cualquier represalia, cualquier forma de represalia, son cosas que debemos mejorar. A eso nos ha invitado la palabra del día de hoy. Bien, nos vamos despidiendo. Les invito a que podamos levantar nuestras manos, clamar a Dios, bendecirnos unos a otros. Ciertamente este rol que tenemos cada uno de ir bendiciéndonos, de bendecir a otros, de acompañarnos, es un rol que muchas veces solamente los asignamos a los pastores, pero bien dice, somos todos llamados a bendecir a nuestros hijos, a bendecir a nuestra esposa, a nuestros esposos, nuestras hijas. A todas las personas somos llamados a darles la bendición de Dios. Así que yo les invito a que podamos bendecirnos en este momento bajo la bendición que nos entrega Dios en su palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos encontramos pronto. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga tu rostro resplandecer, que tenga de ti misericordia